Entonces, habíamos dicho solamente que determinar la ecuación de una circunferencia implicaba la forma general, o sea, no tengo que decir más, eso ya está en la conceptualización, no es necesario decir que va a ser la forma general, saben que la forma general está igualada a 0. Luego pasa por los puntos dados y estos puntos son estos y estos. Habíamos dicho que lo que íbamos a, el concepto que se iba a aplicar es el concepto de lugar geométrico. Entonces, lo primero de lo que escribimos en azul es que debe ser en verde es que es la forma general. Ahí no hay más que explicar. Los que escribimos en azul habíamos dicho que es lo relacionado al lugar geométrico porque vamos a sustituir un punto de coordenadas x, y. Entonces, insisto, ¿no? En el enunciado ya viene todo. No es necesario que alguien se los explique. Obviamente, el que venga todo obedece a que lo puedo interpretar. Y la interpretación obedece a que tengo el claro dominio del lenguaje español y de los conceptos que me explicaron. Si no, no voy a poder. Ahora bien, lo que está en rosa, habíamos mencionado que hacía referencia a calcular el valor de x. Ese es el objetivo. Y el concepto iba a ser aplicar operación inversa. Ahora bien, ¿por qué necesito calcular el valor de x? Pues ya habíamos dicho que el objetivo era sustituir en la forma de distancia entre dos puntos. Ahorita su compañera me hizo la pregunta que por qué no se calculaba, no se utilizaba la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Y le había mencionado que en lo que nos están mencionando nos dicen que pasa por dos puntos, que uno es el punto P y otro es el punto Q. Acuérdense que este punto P y ese punto P no tienen nada que ver, ¿no? Son dos cosas diferentes. Y que como la circunferencia pasa por esos dos puntos y también me están dando la ecuación de una recta sobre la que está el radio, pues la ecuación de la recta la estoy dibujando aquí. Entonces el detalle es que por la forma, por la disposición, aquí voy a tener el centro, por aquí voy a tener la circunferencia. Este es un ejemplo, no estoy asegurando que sea así. Y aquí tengo los dos puntos. Por lo cual, si yo utilizo la fórmula para calcular la distancia de un punto a una recta, pues resulta que esa fórmula no me está diciendo el radio. Y no me está diciendo el radio por la única y sencilla razón que el punto P y el punto Q son dos puntos cualesquiera. Y esos puntos me van a generar esta distancia que estoy poniendo ahí con la línea punteada, pero esa distancia no es el radio. Acuérdense que el radio es la distancia que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia. También aquí la Q, si yo calculo la distancia de un punto a una recta, esta distancia no es el radio, simplemente es una distancia que hay y ya. Ahora bien, ¿alguien me puede decir por qué este punto y este punto no me sirve para utilizar la fórmula de la distancia de un punto a una recta y así obtener el radio? ¿Por qué no me sirven estos puntos? 16, Dime 16. Dime 16. ¿No tienes el centro? No. 40. 40, dime. 24. Porque la unión de esos puntos solo representa una cuerda. Ok, solamente representa una cuerda. ¿Qué número de dijiste me dijiste? 40. 40. Entonces, solamente representa una cuerda. Pero acuérdense que hay muchísimas cuerdas. Y la distancia de un punto a una recta habíamos dicho que es perpendicular. Y esa distancia perpendicular, como mencionó su compañera hace ratito, precisamente es con el centro. Y sí es cierto, tenía razón. ¿Quién me dijo que no era el centro? ¿Qué número de 16. 16, sí, discúlpame. Estaba pensando en otras cosas. Entonces, como esos puntos no son el centro, pues no me sirven esos puntos para calcular el radio. Pero además, para que yo pueda utilizar la distancia de un punto a una recta para el cálculo del radio, yo necesito forzosamente que sea el centro y que la recta sea ¿quién? 40. Dime 40. 20. Que sea un diámetro. No. 24. 24, dime. Que sea la recta tangente. Que sea una tangente, exacto. Debe ser el centro con la recta tangente. No solamente es un punto con cualquier recta. Ahí es cuando deben de quedar así súper claros los conceptos. Porque si no quedan claros los conceptos, pues obviamente empiezo a divagar entre tantas fórmulas. Recuerden, solamente el radio va a ser la distancia de un punto a una recta, donde esa recta debe de ser forzosamente una tangente. Y como esas son perpendiculares, entonces puedo utilizar la distancia de un punto a una recta. Pero con este punto, que no es el centro, este punto que no es el centro, y esta recta que no es la tangente, no puedo utilizar la fórmula de la distancia de un punto a una recta.
Hay que tener bien claros los conceptos para poder asociarlos y poder llegar a una conclusión adecuada. Bueno, ahora siguiendo la secuencia, la fórmula de entre dos puntos es para calcular el radio. Sí, es para calcular el radio. Pero para calcular el radio, tú necesitas debo representar al lugar geométrico. Recuerden que habíamos dicho que un lugar geométrico es una gráfica. Lugar geométrico. Jamás dije que era un punto geométrico. De ahí me doy cuenta que lo único que yo puedo representar al lugar geométrico es la recta, donde la recta es la recta que está sobre... Perdón, es la recta donde está el centro. Es el único lugar geométrico que yo puedo representar. Entonces, ¿alguien tiene idea de cómo representar? Fíjense bien. ¿Cómo representar el lugar geométrico que se llama recta para poder conocer el centro? 40. Dime cuál es precisamente el del lugar geométrico. Ahora bien, ¿esto es un lugar geométrico? ¿Esta recta es un lugar geométrico? Sí, sí es un lugar geométrico. ¿Por qué es un lugar geométrico? Porque es una gráfica y tiene una ecuación. Ya, es un lugar geométrico. Pero entonces, tú vas a utilizar la fórmula entre dos puntos para calcular el radio. ¿Por qué necesitas calcular el radio? Porque forzosamente el radio es la distancia que hay del punto P al centro, o el radio es la distancia que hay del punto Q al centro. Esos sí son radios, no la distancia de un punto a una recta. Y entonces hay que representar el lugar geométrico, por lo cual el lugar geométrico lo vas a representar como un punto. Representar el lugar geométrico como un punto. Acuérdense que ya habíamos visto que el eje de las ordenadas se representa con un punto que habíamos dicho que es 0 en la abscisa, y. Y habíamos dicho que el eje de las abscisas se representa con un punto que es de coordenadas x en las abscisas y 0 en las ordenadas. Por eso su compañera se acordó de eso y me dijo, se va a representar como un punto donde vas a colocar la x y el 0 en. No, ahí hay que hacer la corrección. No lo vas a hacer con el 0 en, porque aquí vas a representar al lugar geométrico como un punto. Vamos a suponer que el lugar geométrico lo vamos a representar con el punto R de circunferencia. Y ese punto debe tener una abscisa y debe tener una ordenada. Por lo cual su compañera ya dijo, sustituye el valor de x en la abscisa. Por lo tanto, la abscisa tiene un valor que es 2y menos 9. ¿De dónde se obtuvo? Se obtuvo de la operación inversa cuando calculaste x, porque tú conocías a la recta. Pero tú necesitas representar esa recta a través de un punto. ¿Cómo lo representas a través de un punto? Pues con una abscisa y con una ordenada. ¿Cuál es la abscisa? La abscisa es 2y menos 9. Y uno dice, oye, ¿cómo que esa es la abscisa, no? Pues sí, es la abscisa. Acuérdense que es cualquier punto sobre la recta. Y como tú como tú calculaste el valor de la variable x, ya conoces la abscisa. Lo único que me falta conocer es la ordenada, pero la ordenada no es 0. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la ordenada? 24. Dime 23. ¿Vale Y? Ok, muy bien, vale Y. ¿Por qué vale Y? Pues porque no la conozco. Simplemente no la conozco. Entonces ahí es donde viene la unión de todos los conceptos. Va de nuevo. Todo el problema surgió porque tengo dos puntos, punto P y punto Q. Y tengo una recta. Entonces, lo que se ve luego es que la distancia, bueno, obviamente el centro está sobre la recta. ¿Conoces el centro? No, no lo conozco. Pero sí sé que la distancia de este centro a ese punto se va a llamar radio. Y la distancia de ese centro a ese punto se va a llamar radio. Por lo tanto, tú puedes calcular el radio a través de la fórmula de la distancia entre dos puntos. Pero te hacía falta conocer el centro. ¿Cómo lo conoces? Pues representando a la recta, representar al lugar geométrico como un punto. Ese punto que se mueve a lo largo de toda la recta, lo estamos bautizando como R, porque así se nos ocurrió. Y la abscisa ya la obtuvimos, que fue a través de una operación inversa. Y lo único que me falta decir es que la ordenada es Y. Ahora bien, ya que conozco la ecuación de la recta a través de un punto, podemos decir que ese precisamente, este es el centro. No es el centro porque el centro es un punto específico. Sin embargo, sí puede actuar como centro.
Ahora bien, díganme cómo aplico la fórmula de la distancia entre dos puntos si yo quiero calcular el radio. 23. Dime 23. Porque vamos a igualar la distancia de ese punto R con el punto Q y después con el punto P. Ok, muy bien. ¿Qué número me dijiste? 23. 23, muy bien. Ahora ya nada más hay que concluir lo que ya aprendimos. Y lo que ya aprendimos fue precisamente eso que sabemos. Vamos a plantear. Y eso de plantear, acuérdense que viene la interpretación del lugar geométrico. ¿Cuál es la interpretación? Pues vamos a plantear que un radio es igual a un radio. Pero ese radio va a ser la distancia del punto P. Acuérdense que aquí hay un punto P que nos lo están mencionando. A el punto R. Donde sabemos que el punto R precisamente es donde está el centro. Ahí estoy calculando. Dime. ¿No sería de P al centro? Por eso, de P al centro. Pero el centro no lo conoces. Sin embargo, conoces el punto que representa el lugar geométrico donde está el centro. Por eso no puedo mencionar el centro. Tengo que mencionar la R, que es el lugar geométrico. El centro son unas coordenadas específicas, una abscisa y una ordenada. Pero la R es todas las coordenadas, todos los puntos que están sobre la recta. Por eso no puedo decir al centro. ¿Sale bien? Sí. Y entonces la otra es del punto al punto R. Acuérdense que este punto R me está representando un lugar geométrico. No es precisamente un punto. O sea, no es una abscisa conocida y una ordenada conocida. Sin embargo, a través del concepto del lugar geométrico, puedo llegar a ese planteamiento. ¿Por qué no utilicé la fórmula de la distancia de un punto a una recta? Ya habíamos dicho que porque debe de ser una tangente y debe de ser un centro. Y lo que yo tenía en lo que me indicaban, los datos que me daban al principio, pues son dos puntos. Esos dos puntos son dos puntos que están sobre la recta. Y es una recta, pero esa es la recta, es la que está sobre el centro. Por eso no puedo utilizar la fórmula de la distancia de un punto a una recta, que sería lo más común de pensar, ¿no? Entonces, fíjense cómo voy a obtener un planteamiento utilizando el concepto de lugar geométrico. O sea, a pesar que ya conozco la forma ordinaria de la circunferencia, no puedo sustituir en ningún lado. ¿Por qué no puedo sustituir? Pues que resulta que aquí es un x menos h elevado al cuadrado más una y menos k elevado al cuadrado igual a r cuadrado. Bueno, por lugar geométrico pude haber sustituido aquí el punto P y la abscisa y la ordenada, y también pude haber utilizado el punto Q para obtener la abscisa y la ordenada. Pero el gran problema es que nunca iba a conocer el radio. O sea, son tres incógnitas. La incógnita es la H, es la K y es la R. Entonces, por eso no puedo sustituir directamente en la forma ordinaria. Y le doy la interpretación del lugar geométrico. Por lo tanto, aquí ya pues podemos empezar a avanzar. Voy a pasar simplemente los valores, donde sabemos que la P tiene unas coordenadas que nos la dieron, y también la Q tiene unas coordenadas que son 1,-4, 1,-4, y la Q es de coordenadas 5,2. Obviamente ya me sé lo demás. Y entonces lo que hago ya es la sustitución. Entonces voy a sustituir la fórmula. Y si voy a sustituir la fórmula, sabemos entonces que esto va a ser la abscisa de la P menos la abscisa de la R elevado al cuadrado más la ordenada de la P menos la ordenada de la R elevado al cuadrado. Esto es en una raíz cuadrada. Acuérdense que el radical hay que cerrarlo. Y eso es igual a la abscisa de la Q menos la abscisa de la R elevado al cuadrado más una ordenada de la Q menos una ordenada de la R elevado al cuadrado, esto en raíz cuadrada. ¿Sale bien? Y entonces, pues ya sabemos que aquí hay que hacer muchas cuestiones. Y entonces todas esas cuestiones van a ser, primeramente, pues voy a aplicar la propiedad de la igualdad. Y si aplico la propiedad de la igualdad es porque este lo debo de elevar al cuadrado y este también lo debo de elevar al cuadrado. También, Profesor, ¿no primero se tendría que sustituir los valores?
Es que ya puedes aplicar un montón de conceptos. Ahora sí, ya todos los que tú quieras, porque ya nos sabemos todos. Entonces podemos ir haciendo todo lo que sepamos, obviamente respetando la conceptualización, ¿no? Y como hay dos raíces en ambos miembros, pues elevo al cuadrado, o sea, hago una operación en el miembro izquierdo y también hago la operación en el miembro derecho. Por eso puedo aplicar la propiedad de la igualdad. Obviamente también debo de sustituir, ¿no? Entonces, ya haciendo todo eso, dime. ¿Por qué se va a calcular la distancia? Bueno, es que se supone que la distancia de P a R va a ser la misma distancia de Q a R, pero... ¿Por qué? Dime no, por qué. pero, Dime por qué es la misma. ajá, sí, para conocer el radio, porque el radio va a ser igual a los dos puntos, ¿no? No, Pero- ¿el radio es igual a los dos puntos? No, el radio es la a la distancia. de los dos puntos. Ajá, entonces lo que estoy igualando es el radio con el radio. Son dos radios. Aquí tengo un Ajá, radio y pero- aquí tengo otro radio. Pero ¿por qué se tienen que conocer los? No es suficiente con conocer solo uno, a lo que me refiero. Ahora tú dime, ¿sabes cuánto vale el radio? No, No, no lo sabes. Y ahora tú dime, ¿conoces exactamente cuál es la abscisa del centro? ¿Conoces cuál es la abscisa y la ordenada del centro? no. No. ¿Sí? No, sí, ya, sí. ¿La abscisa la conoces? ¿El valor numérico lo conoces? No. No, no lo conoces. ¿Sí te das cuenta que eso no lo conoces? Son incógnitas. Y como son incógnitas, o sea, ahorita no estoy calculando un valor numérico del radio. O sea, entiendo tu pregunta cuando me dices, pero es que nada más necesito un radio, ¿para qué dos? Pero es que el radio ni lo conoces. Entonces lo que estoy haciendo es plantear el lugar geométrico a través de 3 puntos, donde de esos puntos hay un punto que no conoces. Lo que voy a obtener va a ser una ecuación. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, dime. Le faltó operación inversa para que más abajo ya no contemplemos la raíz. Sí, cierto, tienes razón, porque no solamente es la propiedad de la igualdad, sino también, ya que apliqué la propiedad de la igualdad, tienes que realizar la operación inversa. Tienes mucha razón. Entonces, primero va, aquí le cambio, primero va la operación inversa, porque solamente vamos a escribir el radicando, y posteriormente viene la sustitución. ¿Qué número de lista tienes? 40. Ok, bueno, es la última vez que pongo participación cuando me dicen, pero no me dicen su número de lista. Entonces, todas las demás veces que me digan una aclaración, si me dicen, oiga, le falta ahí una X, gracias por avisarme, pero no te quisiste ganar la participación y por eso no me dijiste tu número de lista. Entonces, solamente le voy a dar participaciones a quien primeramente me den el número de lista y ya luego me digan qué pasó. ¿Sale bien? Para que quede claro ante todos. Perdón. No te apures, es parte de estar como que organizándonos, ¿no? Bueno, dime 8, ¿qué pasó? Le faltaría también términos semejantes, ¿no? No, porque todavía no estoy viendo los términos. O sea, si te das cuenta, solamente escribí la fórmula, pero todavía no he escrito qué se está sustituyendo. ¿Sale bien? Ok, bueno, entonces realizamos la sustitución. La abscisa de la P, pues ya veo que es 1, menos la abscisa de la R. Sabemos que es un número medio grandote, que es 2y menos 9. Fíjense bien, este menos se está multiplicando a toda la abscisa. Por eso ahí necesito agregar el símbolo de agrupación, porque si no agrego este símbolo de agrupación, el signo negativo solamente va a quedar con la y, y eso sería un grave error. O sea, fíjense cómo este menos, aquí me dice menos 2y, pero también me dice que solamente es menos 9. Pero debido a la fórmula es menos toda la abscisa, y toda la abscisa es un 2y menos 9. Aquí ya voy a empezar a topar con que voy a tener cosas de mayor cuidado con respecto a la conceptualización de álgebra. Así que por favor ahí, ténganlo en cuenta si no puede haber alguna imprecisión, ¿no? Luego vamos con la ordenada de la P. La ordenada de la P sabemos que es un menos 4, menos la ordenada de la R, que me doy cuenta que es una Y. Ahí no hay mayor problema. Sabemos que esos binomios al cuadrado cuando los dos son negativos ya los sé calcular. Y vamos con la abscisa de la Q, que es un 5, donde le resto una abscisa de la R, que otra vez vuelve a ocurrir. Hay que escribir el símbolo de agrupación para indicar la propiedad distributiva. Y de ahí eso debe de estar elevado al cuadrado. Acuérdense que los radicales ya no se escriben por la operación inversa que me aclaró ahí su compañera. Y luego la ordenada de la Q, que es un 2, menos la ordenada de la R, que es una Y, y esto debe de estar elevado al cuadrado. Lo único que hice fue una sustitución de las abscisas y de las ordenadas. Y aquí viene la parte que me había preguntado su compañera. ¿Por qué es necesario calcular
un radio y calcular otro radio, pues porque resulta que no conozco los puntos, los valores numéricos. Por lo tanto, este resultado nunca me va a dar un 8 o un 7. O sea, simplemente es plantear el lugar geométrico. ¿Cuál es el lugar geométrico que estoy planteando? Pues estoy planteando, aquí me falta escribir, es plantear que el radio es igual al radio, y lo que estoy planteando es el lugar geométrico que se denomina circunferencia, porque en la circunferencia hay radios. Muy diferente a este R, porque esta R lo que escribí fue representar a la recta, y quizás ahí sería importante, si no, representar aquí entre paréntesis la recta, que sabemos que la recta es un lugar geométrico, representar la recta, que es el lugar geométrico, como un punto. Es lo que estamos haciendo. Este punto te está representando a esta recta a través del concepto de lugar geométrico. ¿Qué fue lo que hicimos previamente? Pues calcular el valor de la X, porque esa X no va a ser un valor, va a ser una abscisa y la respectiva ordenada. Aquí agregamos que esta es una abscisa y esta es una ordenada. Pero toda esa es conceptualización. Fíjense cómo ya la forma punto pendiente, forma dos puntos, forma general, forma etcétera, ya no nos sirven. El concepto más importante y más robusto, les había dicho, que es el del lugar geométrico. Por eso les mencionaba, ¿no? Este es el más fuerte, que lo tienen que ir madurando poco a poco. Bueno, ahora sí. Seguimos con todos los conceptos. Ya saben que si tienen dudas me interrumpen. También ya saben que si se acaba la videollamada cambiamos a la otra. Y entonces lo primero que debo de ver es que va a haber jerarquía de operaciones. De esa jerarquía de operaciones me doy cuenta que aquí debo de hacer una propiedad distributiva. No, obviamente por jerarquía de operaciones primero está esta resta, pero esa resta no se va a realizar porque precisamente ya me di cuenta que no son términos semejantes. O sea, reviso si hay términos semejantes, la respuesta es que no. Luego aplico la propiedad distributiva, donde la propiedad distributiva la estoy aplicando precisamente con ese signo menos, para que yo pueda entonces hacer más operaciones. Qué feo se oyó eso. Y después de la propiedad distributiva, de una vez me doy cuenta que este con este van a ser números, y como ahí tengo un positivo, pues lo que voy a aplicar va a ser la ley de la suma. Por lo tanto, aquí también debo de aplicar la ley de los signos, porque ese más va a multiplicar, y aquí me doy cuenta que tengo un binomio al cuadrado. Ese binomio al cuadrado, a ver, vamos a explicar aquí, el binomio al cuadrado ya implica muchas cosas, ¿no? Que esas muchas cosas es la ley de los exponentes, la ley de los signos, la ley de los exponentes, la ley de los signos y obviamente la definición de potencia. Y de aquí va a ocurrir lo mismo, este menos multiplica, va a ser la propiedad distributiva, aquí me va a quedar un positivo, voy a hacer ley de la suma, y de una vez puedo hacer también el binomio al cuadrado aquí, ya para no estarme esperando tanto, ¿no? Entonces de una vez vamos a estar haciendo todo en un solo paso para que sea más eficiente este proceso. Entonces aquí sabemos que es este 1, este menos por este menos me da positivo 9, y con la ley de la suma me da un 10. Por lo tanto va a ser un 10, y eso implica que al cuadrado tengo un 100. Ahora bien, este menos con este me da un negativo, por lo tanto es el menos doble producto del primero por el segundo. El primero es un 10, dime. 40, el signo sería positivo porque es el exponente 2, entonces negativo por negativo, pues positivo. Por eso es positivo. Este 100 es positivo. No, el siguiente sería menos 2y al cuadrado y daría más 4y cuadrado. No, porque acuérdate que es un binomio al cuadrado. Entonces lo que me está quedando es un 10 menos 2y al cuadrado. Recuerda que este 9 con este menos 9 por el menos te dio el 10. Pero el menos 2y sigue siendo menos 2y. Y como es un binomio al cuadrado, es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Sale bien? Por eso aparece este término. Acuérdate que el trinomio cuadrado perfecto surge de un binomio al cuadrado. Y ahorita el positivo que me estabas diciendo era de este. Pero te faltó el de en medio, que es el doble producto. Ahí es donde debes de tener bien claro lo que es el binomio al cuadrado. ¿Sale bien? Pero que no, y el paréntesis se quitaría porque el negativo ya está multiplicando a los siguientes. No se quitan, ningún signo se quitan. Aplicas las respectivas leyes.
Por eso, este paréntesis sigue estando, porque aquí el paréntesis es un corchete. Entonces, lo que hiciste fue la operación, no se quitan paréntesis. Acuérdense que los paréntesis nunca se quitan. Se realiza una operación. Entonces, si tú realizas la operación, que fue la de la ley de los signos, cuando tú realizas la operación, te lo voy a explicar. Este menos por este 2 te da un menos 2y, y este menos por este menos 9 te da un más 9. Realizaste la operación, no quitaste el... Y obviamente aquí hay un 1, ¿no? Pero aquí hay un corchete. Entonces lo que va a ocurrir es que por ley de la suma te va a quedar un 10, un menos 2y, y que eso lo debes de elevar al cuadrado. O sea, el corchete todavía no hemos aplicado la operación relacionada a ese corchete. Hicimos la operación relacionada al paréntesis, pero no se quitan paréntesis, ¿eh? No, quítense ese concepto de quitar paréntesis, porque si no solamente piensan en que se pueden borrar y ya. O sea, todo obedece a una operación. ¿Sale bien? Sí, profe, ya. Gracias. Ok, va que va. Cualquier duda díganmela, porque acuérdense que ahorita ya estamos en otro nivel y aquí ya va a ser todas las cosas aplicando muchísimos conceptos porque ya tienen el nivel los que han estado estudiando. Los que no, pues ya fue su decisión, ¿no? Ya es otra cosa. Dime. ¿No podemos ordenar entonces el término de acuerdo a cómo pues se tiene que ordenar, que primero van las literales y luego los coeficientes? No, porque la y es negativa. Y como es negativa, acuérdate que siempre va primero el positivo y luego el negativo. Y por lo tanto, primero el positivo es el número. Y luego te va a quedar un menos 2y. O sea, lo que tú tienes en el corchete es 10 menos 2y. Por eso primero va el 10 y luego va la variable. El término lineal. ¿Sale bien? Profe, Dime. ahí no también se utilizaría ley de resta. ¿Ley de resta? No, porque aquí hay un menos por un menos y te da más. Y entonces te queda un 1 más el 9. Los dos son positivos. Por eso es la ley de la suma. Y el menos 2y no son términos semejantes. Por eso no los puedes restar. ¿Sale bien? Bueno, entonces el doble producto... Dime. Ya se va a cortar. Ok, está bien, no te apures. Si se corta ahorita ya lo dejamos, ¿no? Bueno, está bien. Vamos a dejarle aquí. Y pásense a la otra video. Luego sigue menos el doble producto del primero por el segundo, donde el primero sabemos que es un 10 y el segundo es un 2. Por lo tanto, el doble producto me lleva a un 40. Ay, perdón, no cambié la herramienta. Me lleva a un 40, un 40y. Y luego el cuadrado del segundo sabemos que es el 2y, por lo tanto ahí por definición de potencia me da un 4 y por leyes de los exponentes me da un y cuadrado. Eso fue el primer binomio. Luego el segundo binomio sabemos que si los dos son negativos todos los resultados van a ser positivos, por lo tanto ahí es un 16 más el doble producto del primero por el segundo que es un 8y más un y cuadrada que no hay ningún problema o inconveniente. Luego vamos al siguiente. Fíjense cómo va a ocurrir lo mismo. Dime. Profe, ¿que no el 8y sería negativo? Acuérdate que si los dos son negativos, el resultado es que los tres son positivos. ¿Sale bien? Hay tres binomios al cuadrado. Entonces hay que aprenderse bien los tres binomios porque si no podemos caer en imprecisiones. Recuerden que ahorita ya son un montón de conceptos, ¿eh? ¿Cuántos conceptos estamos manejando ahorita? Estamos manejando alrededor de unos 600 conceptos. Pero esos 600 conceptos ya se lo saben porque los han estado estudiando a diario. Si no los han estudiado a diario, entonces vienen las imprecisiones, ¿no? Porque pues ya sabemos que lugar geométrico es un concepto muy robusto. El que le sigue de robusto es la forma y de ahí todos los demás son más tranquilos, ¿no? Pero hay que agregar todos los de la primaria, todos los de la secundaria, todos los del kinder. Son un montón de conceptos que estoy manejando y que los debo de tener bien, ¿no? Bueno, me voy al siguiente. Ya sabemos que por ley de los signos, por propiedad distributiva me da positivo. Este 5 con este 9 me va a dar 13. Entonces lo que yo tengo ahora, se los voy a escribir por acá para que les quede 10, profe. 34. Dime 10, dime 10. No es 13, es 14. Ah, sí es cierto, tienes razón, es 14. Entonces aquí fue un 2 menos y. ¿Qué me dijiste? ¿13? La que me dijo que era 14. 10. Ok, Dios te pague. Muy bien, así andan de giritos con cualquier cosa que dicen. Eso lo tienen muy estudiado los abogados, porque los abogados cualquier cosa que dicen puede ser utilizado en tu contra, ¿no? En este caso, pues puede ser utilizado en su beneficio, ¿no? Que es precisamente una participación y pues eso es muy bueno, ¿no? Así deben ser de analistas y de críticos en todos lados, ¿no?
no solamente en matemáticas, también en su casa o cuando estén platicando con algunas personas, también hagan esas aclaraciones, ¿no? Y sabes que esto no es así por esto, ¿no? Bueno, aquí lo que estoy teniendo entonces va a ser un 14, como bien me dijeron, menos un 2y. ¿Por qué? Pues porque este 5 con este 9, por ley de los signos debido a la propiedad distributiva, pues te da el 14, ¿no? Obviamente tienes que elevar el 14 al cuadrado. Saben que ustedes tienen calculadora, yo no. Y esto se los estoy ejemplificando porque en el examen de admisión a la superior no van a tener calculadora. Entonces es bueno que no olviden esos recursos tan básicos que es precisamente una multiplicación, ¿no? Porque luego hasta se les andan olvidando cómo se multiplica, ¿no? Entonces, si no mal estoy ahí, este debe ser un 196 menos el doble producto del primero por el segundo, que me da 28, con el otro me da 56. ¿Me dijiste algo? Sí, 5. 5, dime 5. Le faltó poner el exponente 2 en el binomio de 14 menos 2y. Ah, pero nada más era para que se dieran cuenta que aquí me faltaba el binomio. Como no lo estoy haciendo, solamente es para que lo recuerden. No era que lo estuviera poniendo para realizar una operación, ¿no? No es ahí sí no es importante porque nada más es para que lo recordaran. Y luego aquí también tengo un 4y cuadrado. Bueno, luego me voy a la otra. En el otro tengo esta situación. Y ahí estoy entonces entrando a que tengo un más... más 4. Dime 27. Es menos. ¿Es menos quién? Ah, no, olvídalo. Me adelanté, perdón. Sí, no te apures. Sí, está bien, está bien. Es bueno que estén ahí de observadores, ¿no? Ahí me estoy dando cuenta que va a ocurrir algo medio raro, pero bueno, está bien. Ahora bien, empezamos a aplicar operaciones inversas, ¿no? Si aplico operaciones inversas, dejen aquí lo escribo. Eso ya no me gustó. Vamos a aplicar una operación inversa. Y la operación inversa resulta que debo de comenzar con los términos cuadráticos. Aquí tengo... espérenme. Primero tiene que ser jerarquía de operaciones para ver los términos semejantes. Y de esos términos semejantes observar que precisamente tengo términos semejantes en el miembro derecho, pero también tengo términos semejantes en el miembro izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, esos términos semejantes me van a llevar a una operación inversa. Y esa operación inversa, por lo que están dándose cuenta, este es igual que este es igual que este. Por lo tanto, la operación inversa, ya sea que lo lleven al miembro derecho o ya sea que lo lleven al miembro izquierdo, de todas maneras les va a dar 0 con esos términos semejantes, ¿no? Luego me voy con los otros términos semejantes. Los otros términos semejantes. Dime. Entonces le faltaría ley de la resta. Me faltaría ley de la resta. Tienes razón. Muy bien. Me falta ley de la resta. Porque obviamente ya estoy haciendo la operación y ya iba a pasar con los siguientes, ¿no? ¿Qué número de lista tienes? 8. 8. Entonces el 8. Titiri. Ok, va que va. 40. Y entonces, dime 40. Profe, también se podría aplicar la definición de forma general porque estamos pasando a un lado buscando igualar a 0. Ajá, pero no estás buscando... Ah, no, sí tienes razón porque estoy buscando un lugar geométrico. Exacto. ¿Qué me dijiste? ¿El número de lista? 40. 40, muy bien. Sí, porque ahora sí estoy 27. calculando un lugar geométrico. Dime 27. También se podría aplicar la ley de la suma porque el 100 y el 16 pues son términos semejantes. Ah, pero todavía no voy al 100 y al 16. Apenas expliqué lo de la Y. Sí, o sea, lo que sigue sí ya es la ley de la suma, ¿no? Pero todavía no lo había explicado. Acuérdense que voy pedacito por pedacito. Y y obviamente hay muchas cosas que tengo que mencionar por ahí, ¿no? Espérenme tantito. Ok, entonces dijimos que esta era la ley de la resta. La ley de la suma todavía no la aplicaba porque apenas voy a revisar a los siguientes términos semejantes. Entonces ahora sí, los términos semejantes que siguen no es el 100 y el 16. El que sigue es 40y. Acuérdense que va en orden. El que sigue es 8y, que obviamente ahí voy a estar haciendo ley de la resta. Dime 8. Le falta notar el concepto de mi compañera que es forma general. Ah, sí es cierto. 8. 8.
Cómo me caen bien cuando empiezan así a ser tan específicos, porque obviamente eso ayuda a que en su vida también sean así, ¿no? O sea, hay que aprender a defenderse, a tomar decisiones, a hablar siempre, ¿no? Por ahí me dice mi hija, oye, ¿por qué me dicen muchos que soy tan platicona? Y le digo, es que el ser platicón lo único que quiere decir es que eres una niña feliz. Todos los que no platican es que no son niños felices, y eso es muy bueno. Entonces, sí, le digo, no importa que te digan que eres platicona, ¿no? O sea, sí lo eres porque eres una niña feliz y expones tus ideas. Todas aquellas personas que se dicen introvertidas, yo me incluyo, es porque no sabíamos exponer nuestras ideas. Por eso no es bueno ser introvertido, ¿no? Siempre digan lo que están pensando y sus ideas, ¿no? Bueno, ahora sí, me voy al concepto de estos términos semejantes. Ya habíamos dicho que es ley de la resta, porque pues, los dos son negativos. Pero cuando me doy cuenta que también tengo términos semejantes en el otro lado, entonces ahí forzosamente tengo que hacer un ajuste, porque entonces viene la operación inversa que ya la había escrito, y debo de entonces tomar decisiones dónde dejarlo para que el resultado sea positivo. Entonces, si se dan cuenta, este 56 es mayor, por lo tanto me conviene más que lo mande para allá para que quede todo positivo. Por lo tanto, la operación inversa me va a llevar a que todo quede en el miembro izquierdo, y por lo tanto no voy a aplicar propiedad reflexiva. Acuérdense que el término cuadrático ya no existe, ya solamente queda el término lineal. Por lo tanto, aquí vamos a escribir espérenme, este es positivo, me queda negativo, entonces sigue siendo ley de la resta, pero como estos dos son positivos, perdón, los dos son negativos, entonces sí necesito aplicar también la ley de la suma, indistintamente que haga primero, ¿no? O sea, vamos a incluir la ley de la suma porque es la posibilidad. Y entonces resulta que aquí tengo menos 56, tengo menos 4, en total me da un 60 negativo, que cuando queda por acá, entonces es un 60 positivo, que con 40 me queda un 20 positivo, y con 8 me va a quedar entonces un 28 positivo. Por lo cual aquí escribo un 28Y. Vamos a verificar, dime. 28. ¿Qué es lo de ley de operación? ¿Ley de operación? ¿Dónde dice ley de operación? Y después de operación inversa. Ah, es ley de los signos. Tienes razón, esta es ley de los signos. Ley de la operación, órale. Bueno, ya. ¿No me dijiste el número de lista? No. Ok. Es que era pregunta porque no había entendido. Ok, bueno, de todas maneras cuando me preguntan díganmelo por si las dudas, ¿no? Porque obviamente si tú ves ley de la operación dices, ándale, ¿y esa dónde nos las enseñó, no? Bueno, ahora bien, me voy con los últimos. Acuérdense que ya todo se quedó en el miembro izquierdo, ¿eh? Ya dijimos que queda en el miembro izquierdo. Eso implica entonces que los que me hacen falta, forzosamente también los debo de mandar al miembro izquierdo, y ya no voy a aplicar la propiedad reflexiva. Eso hay que tener cuidado por dónde vamos, ¿no? O sea, tienes que estar viendo todo, cuidar todos los detalles. Entonces, de aquí sabemos que tengo un 116, pero 196 va a ser como operación inversa. Lo voy a ir marcando para que lo vean como referencia. 8. Dime 8. Le falta, digamos, colorear el más 4. Todavía no llego. Si no, todavía no llego al 4, apenas me quedé en el 196. ¿Sale bien? Por eso empecé a escribir lo que era necesario. Sí, todavía no llegaba al 4. Y ahora sí, entonces me faltaba 4, por eso todavía no lo había incluido ahí. Me falta 4 que también lo mando para allá. Aunque, pues sí, haciéndolo como ley de la suma directamente. Entonces aquí me queda un 200 para que sea más rápida la operación. Me queda un 200. Y entonces ahora sí la operación sería más rápida desde el punto de vista que nada más son 2 sumandos. Y entonces aquí puedo escribir que esto es un menos por la ley de la resta que ya vimos, y es un 84 igual 0. Y entonces de ahí me doy cuenta que pues sí, yo estaba pensando que me iba a dar un lugar geométrico, porque precisamente estaba planteando el lugar geométrico de la circunferencia, pero me doy cuenta que entonces no es una forma general, porque esto no es una forma general, sino directamente ya es un valor, que es el valor de la ordenada. Entonces estuvo bien que hubiera pensado con forma general, porque pensaba que me iba a dar un lugar geométrico, aunque ya me di cuenta que el mismo ejercicio me dice, no, espérate, no es un lugar geométrico, simplemente vas a aplicar una operación inversa, porque entonces
Bueno, obviamente. Toda la letanía que hay que entender que así se revisa, ¿no? Primero reviso la jerarquía de operaciones para saber cuál es la primera. Luego me doy cuenta que necesito ver el concepto de términos semejantes. Pero esos, como no son términos semejantes, entonces me voy a operación inversa. Y al hacer operación inversa me doy cuenta que también voy a poder simplificar. Simplificar la fracción. Y simplificar la fracción también me va a llevar a ley de los signos. Entonces voy a tener... ¿No dime querías 24. simplificar la ecuación? No, porque primero voy a hacer la operación inversa. Primero hago la operación inversa y luego simplifico la fracción. Aunque pudieras hacer primero simplificar la ecuación y luego operación inversa, que sería otra opción, ¿no? Entonces, lo que decidí primero es que hago primero operación inversa. Si hago la operación inversa me va a quedar un 84 entre 28. Pero estoy decidiendo que voy a simplificar. Y simplificar sabemos que es dividir entre el mismo número. Entonces si divido entre 2, pues sabemos que me da 42 entre 14. Pero si divido otra vez entre 2, sabemos que me da un 21 entre 7. Y si divido, pues me queda un 3. Y entonces ya me di cuenta que no fue simplificar la fracción, sino que lo que voy a hacer es dividir. Porque simplificar la fracción fue muy tardado. Y entonces no es simplificar la fracción, sino es dividir. Dime 8. No, vi algo, pero no. Ok, no te apures, muy bien. Dividir. A veces eso nos ocurre, ¿no? Que vemos cosas que no existen. Por eso luego andamos con personas que ni se merecen andar con nosotros porque pensamos que era nuestro príncipe azul y puras vergüenzas, ¿no? O sea, ni es el príncipe azul. Entonces llegamos a la conclusión que la ordenada es 3. Y de ahí, pues ya esa ordenada, por lo que habíamos visto, era la ordenada precisamente de esta coordenada que se llamaba centro. Y entonces el centro es esta. Por lo tanto, si ya tengo la ordenada, lo único que me hace falta es calcular la abscisa. Y lo voy a hacer aquí mismo. Ya sabemos que la ordenada vale 3 y por lo tanto el centro, ahora sí puedo calcular las coordenadas del centro. Este es 3 y si sustituyo aquí el 3 me da un 2 por 3 que es 6, menos el 3 me da un 3. Fíjense cómo aquí no estoy escribiendo ningún concepto porque ya solamente mentalmente ya estoy haciendo esa situación, ¿no? Para saber cuál es la coordenada del centro. Dime 23. ¿Pero qué no? ¿El 3 sería negativo, profe? Sí. ¿Qué número dijiste? ¿De lista me dijiste? 23. Muy bien, sí, es negativo. Andaba pensando en lo que les tenía que explicar. 23, ¿verdad? Ok. Sí. Ya, esta parte de las clases, ya cuando vamos avanzando mucho me fascina porque ahora sí ya están bien filosos los que quieren, ¿no? Los que no, pues seguirán solamente asistiendo a clases. Y entonces ya tengo un dato importante que me hacía falta, que era el centro. Fíjense cómo el centro lo calculé a través de un concepto de lugar geométrico, ¿eh? O sea, no hubo ninguna fórmula que yo aplicara, no hubo ningún concepto que yo aplicara más que el concepto robusto que se llama lugar geométrico. Por lo tanto, si ya tienen el centro, ¿qué me hace falta calcular y cómo lo calculo? 23, dime 23. 33. Ah, dijiste 33, dime 33. Sí. Falta calcular el radio, que sería con igual distancia, perdón, distancia entre dos puntas, pero ya con el centro y el punto P o Q. Ok, muy 40. bien. Dime 40. Bueno, pregunta también que cómo podríamos calcular el radio. Y no, ahorita que estábamos haciendo eso, nos queda al final 28y menos 84 igual a 0. Y que y es 3, entonces podemos sustituir el y3 en ese, ¿no? Es que si lo sustituyes aquí te va a dar 0. Así es cierto. Ajá. Entonces fíjate cómo esa fue una ecuación para poder calcular la ordenada. Obviamente tú sabes que este es el radio. Pero como igualaste radio, entonces ya pierdes el que sea un radio. Ya más bien estás calculando un lugar geométrico. Pero resultó que nos dio una coordenada. Está bien, ¿no? O sea, van cosas que van surgiendo que tú piensas, o bueno, yo los orienté a pensar hacia un lado, pero pues en realidad nos sirvió para otra cosa, ¿no? Y está bien, va a ser una de las situaciones lindas en mate, que tú empiezas a involucrar conceptos y resulta que te da otro concepto, ¿no? Y dices, ay, qué padre, ¿no? Qué bueno que salió, ¿no? Pero vas basándote en conceptos bien aprendidos. Entonces es la fórmula de la distancia entre dos puntos.
y por lo tanto pasa a utilizar la distancia del centro, como dijo su compañera, cualquiera de los dos puntos. El punto que se me hace más bonito es el Q, se me hace más bonito el Q porque son positivos, simplemente por esa razón, no por otra cosa. Y sabemos entonces que esa va a ser la raíz cuadrada de la abscisa de la C menos la abscisa de la Q elevado al cuadrado más la ordenada de la C menos la ordenada de la Q. Acuérdense que primero sustituye la fórmula porque a veces al quererlo hacerlo directo, sin ver la fórmula, cometes imprecisiones. Entonces no se vayan directo, siempre escriban la fórmula para que vayan más a la segura. Por ahí decían los abuelos, ¿no? Más vale paso que dure y no trote que canse. O sea, más vale irte despacito, seguro. Y si los demás te ganan, pues no importa, ¿no? En un examen de admisión a la superior, a lo mejor algunos acaban en 1 hora, pero no te apures, ¿no? O sea, tú distribuye tu tiempo para estar las 3 horas en el examen, ya que ustedes están más cerca al examen de admisión, y disfrútenlo, ¿no? O sea, no quieran hacerlo rápido todo. Entonces, ahora sí viene la sustitución. Sabemos que en la sustitución, esta ya no se va a llamar distancia de 2 puntos, porque ya sabemos que estamos calculando el radio. Entonces, ahora se llama radio. Y la abscisa del punto C, sabemos que es un menos 3, menos la abscisa del punto Q, que está aquí arribita. ¿Dónde está el punto Q? Es 5. Es 5. Esto lo elevamos al cuadrado, más la ordenada del punto C, que es 3, menos la ordenada del punto Q, que es 2, y esto al cuadrado. Y voy a agregar algo. Además de la sustitución, voy a realizar la operación inversa. Por lo tanto, aquí me va a quedar un R cuadrada. O sea, no voy a calcular R, voy a calcular R cuadrada. ¿Por qué voy a calcular R cuadrada? 24. Dime 24. Porque al realizar la operación inversa se quitan radicando, pero pues el radio se tiene que elevar al cuadrado para que sea correcto. ¿Para que sea correcto dónde? Pues para que sea correcta la aplicación de la operación inversa. Te pongo la mitad porque te faltó ya. Dime 10. Dime 10. Para que sea correcto la forma ordinaria. Exacto, para que ya sustituyas en la forma ordinaria. Porque la forma ordinaria ya sabes que es el radio al cuadrado. Entonces nos ahorramos esa doble situación, pues, y solamente calculamos el radio al cuadrado. ¿Por qué el radio al cuadrado? Porque en la forma ordinaria vamos a sustituir el radio al cuadrado. Entonces de aquí vamos a hacer, obviamente, dime 8. Yo tengo una duda. ¿Ya no tendría necesidad de poner el término de propiedad de igualdad en ambos lados? No, porque no estoy elevando. O sea, cuando yo digo se eleva al cuadrado y se eleva al cuadrado, esa es propiedad de la igualdad. Y luego, operación inversa, porque el radical y el cuadrado son operaciones inversas. Entonces, si tú aplicas propiedad de la igualdad, tendrías que agregar el otro concepto de operación inversa. Entonces, nada más haces operación inversa. Si aquí es una raíz, la operación inversa en el otro miembro es elevar al cuadrado. Y ya te ahorras un concepto ahí. ¿Sale bien? Sí. Es lo que luego hacen cuando te están explicando, que te dicen, haz la misma operación del mismo lado, y de los dos lados. Y luego, y entonces como que te vas haciendo cada vez más y más y más tardado, porque no te vas directo, pues, conociendo los conceptos te vas directo a la aplicación, sin necesidad de estar pasando por pedacitos, ¿no? Y es lo que te enseñan en la secundaria, ¿no? Te enseñan pedacito por pedacito. Bueno, en la secundaria está bien, ¿no? No está bien que te digan, se pasa. Pero, o sea, es entendible que te lo enseñan pasito por pasito. Pero ahorita ya tienes una madurez académica de 3 años de kinder, 6 años de primaria, 6 de secundaria y 1 de vocacional. Y si no la tienes, te lo estoy dando yo en 6 semanas. Y lo cual lo puedes hacer, ¿no? ¿Tienes la capacidad? No, sí lo puedes hacer, no hay ningún problema. Solamente estudia a diario. No quieras estudiar 2 días antes del examen. Bueno, entonces dijimos que es ley de la suma. Obviamente aquí no hay términos semejantes porque todos son números, por eso ya me voy directamente a la ley de la suma. También debemos de aplicar la definición de potencia porque vamos a multiplicar el mismo número por sí mismo 2 veces. Eso involucra que también va a estar ley de los signos. Y lo mismo voy a hacer por acá. Aquí el más por lo demás, pues sabemos que es ley de los signos. Pero aquí hay 2 signos, 2 números con signos diferentes, perdón. Y entonces ahí está involucrada la ley de la resta. Sabemos que también está la definición de potencia, pero ya la escribimos. Por lo tanto, aquí escribimos que R cuadrado. Dime 10. Dime 10. Le faltó anotar términos semejantes. No, porque ya les había dicho que estos son números.
Y como son números, aplicas directamente la ley de la suma. La ley de la suma menciona que números con el mismo signo, o sea, no tengo que mencionar términos semejantes, porque cuando tienen X involucradas, entonces sí hay que mencionar que primero reviso términos semejantes para poder aplicar la ley de la suma. Pero aquí ya son números, por lo tanto no es necesario escribirlo de términos semejantes. Si lo escribes en la evaluación no pasa nada, ¿no? O sea, un concepto además no es tan grave, ¿no? ¿Algo más? 10, profe, también. Dime 10. Se equivocó en anotar el orden en la parte de las ordenadas es menos 2, es 2 menos 3. 2 menos 3. A ver, voy. Primero es la ordenada del C y la ordenada de la C es 3, ¿no? Y luego la ordenada de la Q, la ordenada de la Q. Cierto. No te apures, está bien. No tienes por qué pedir disculpas porque fue lo que tú observaste. Entonces, tu opinión, acuérdense que estamos hablando de tribulaciones. O sea, ahorita cuando les hago preguntas es tu tribulación. Y tienes que contestar, ¿no? Pero también te tienes que dar cuenta si estamos siendo precisos o tenemos una imprecisión. Entonces, si tuviste otra cosa no pasa nada, ¿no? O sea, no pidan una disculpa. Simplemente lo vi y ya aprendo a ser más observador. O sea, también este es un proceso de aprender a observar, de aprender a analizar, aprender a razonar, o sea, es todo, ¿no? No nada más es asistir a clase, están estudiando ahorita. Bueno, le continúo. Aquí me queda un menos 8 por la definición de potencia y leyes de los signos. Entonces me va a quedar un 64. Aquí tengo un 1 al cuadrado, por lo tanto ya de una vez hago la ley de la suma y sabemos que este es un 65, ¿no? Para no estar sufriendo tanto con pasos. Y entonces ahora sí puedo sustituir en la forma ordinaria. 3. Dime 3. Al sustituir en la forma ordinaria nos va a quedar lo mismo porque la forma ordinaria indica que vamos a restar abscisas con abscisas y ordenadas con ordenadas para que nos dé de resultado el radial cuadrado, pero digamos que todo eso ya lo hicimos. Es que lo que hicimos, si te das cuenta, esto se parece a la forma ordinaria, pero eso no es la forma ordinaria, eso es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Y la forma ordinaria de la circunferencia también parece un teorema de Pitágoras. De hecho, por eso Pitágoras anda por todos lados, ¿no? Pero la diferencia es que cuando tú tienes una forma ordinaria, tú mencionas que es una abscisa que te representa cualquier punto de la circunferencia. Y aquí no estás diciendo cualquier punto de la circunferencia. Estás diciendo un punto que se llama centro y un punto que se llama punto que está sobre la circunferencia. Es muy diferente la conceptualización, aunque definitivamente visualmente se parece mucho, ¿no? Ahí es una situación que tenemos los que somos visuales, que los que somos visuales vemos formas y pensemos que porque tiene pelo largo es mujer y porque tiene pelo corto es hombre, ¿no? Pero hay que revisar más. Por eso te digo que hay que irse a la conceptualización. Y la conceptualización es que en la forma ordinaria es la abscisa que no conoces menos la abscisa del centro. Y la abscisa del centro sabes que es un menos 3 y eso debe de estar elevado al cuadrado. ¿Se parece mucho a la fórmula de la distancia? Pues sí, se parece un montón, pero estás metiendo la conceptualización del lugar geométrico. Por eso es un punto, es una abscisa que no conoces. ¿Sale bien? Ya. Sí, profe, gracias. ¿De qué? Y luego sigue más la ordenada que no conoces menos la ordenada del centro elevado al cuadrado igual al radio al cuadrado, que ya sabemos que es 65, y así ya nos ahorramos cualquier situación de otra operación inversa, ¿no? De aquí obviamente le comienzo con jerarquía de operaciones. Ahora sí necesito ver términos semejantes, porque si se dan cuenta ya vienen involucradas las X y las Y. Entonces veo términos semejantes, ahí me doy cuenta que necesito aplicar la ley de los signos. La ley de las... ¿Qué puse hace rato? Ley de las operaciones. Sí, raro. Ley de los signos. Y luego de ley de los signos, pues obviamente viene un binomio al cuadrado. Un binomio al cuadrado. Así es, luego de raro el cerebro. Uno quiere una cosa y escribe otra cosa, ¿no? No te gusta y al final de cuentas, sí, dame un beso, ¿no? Aunque no me gustes. Y eso no. Por eso tienen que ser duros y fuertes con ustedes, ¿no? Un binomio al cuadrado. Dentro del binomio al cuadrado sabemos que van involucradas leyes de los exponentes. También está ley de los signos. También está definición de potencia. Lo mismo va a ocurrir con el otro. Y pues ya está dicho todo, ¿no? Aquí no hay al final la definición de potencia porque ya estoy escribiendo el radio al cuadrado.
Y entonces aquí vamos a tener un x cuadrada más el doble producto del primero por el segundo, que me da un 6x, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, igual con 65. Y entonces, otra vez, comenzamos con que va a ser la forma general. Y la forma general sabemos que debe ser igualado a 0. Podemos comenzar con eso o decirlo después, ¿no? Obviamente en eso me implica jerarquía de operaciones, obviamente hay términos semejantes y necesito revisar cuáles sí se pueden y cuáles no se pueden. Luego me doy cuenta que ya los términos semejantes no va a haber ninguno, por lo tanto todo se reduce a trabajar con números. ¿25? Dime 25. ¿No faltaría operación inversa? Todavía no he acabado. Apenas vienes. Por eso les digo que los términos semejantes no se pueden sumar, pero cuando me doy cuenta que el 65 está en el otro lado, entonces ahora sí me voy a operación inversa. Y la operación inversa me va a llevar a que este es positivo, por lo tanto aquí es negativo, y en el miembro izquierdo voy a aplicar la ley de la suma, y en el miembro y con el otro miembro que estoy haciendo la operación inversa, obviamente voy a aplicar la ley de la resta. Y entonces acuérdense que forma general puede ir al principio porque ya vamos a escribir el resultado, o hasta el final para que les quede claro que deben de hacer la operación inversa, ¿no? Y luego el orden no tiene tanta importancia. Lo importante es que estén todos, ¿no? De preferencia déjenlo en orden, aunque bueno, se entiende que en algunas ocasiones me falla un poquito el orden, ¿no? Y de aquí pues sabemos que es un 18, vamos a hacerlo a mano, acuérdense que por ser ley de la resta deben hacer el 18 menos el 65, restarlos, aunque sabemos que se va a dar el signo del mayor, ¿no? Entonces 8 para 15 es 7, llevo 1 y aquí son 47. Entonces me queda 47 igual 0. Y con eso ya llegué al resultado. Pero fíjense cómo esta última parte, pues es la parte sencilla, ¿no? La parte interesante fue desde el planteamiento y donde nos tardamos mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo le hago para entender lo que está en marcatextos verde, lo que está en marcatextos azul y lo que está en marcatextos rosa? O sea, todo eso es lo que me lleva a utilizar todos los conceptos. Y si se dieron cuenta, el lugar geométrico es el concepto más importante en todo geometría analítica. Lo mismo va a ocurrir en parábola. El concepto más importante es lugar geométrico. Aunque obviamente en algunas ocasiones pues utilizaremos los conceptos básicos, como es lo de la distancia entre dos puntos, que lo vimos aquí, o como lo que es la forma ordinaria, ¿no? Sustituir en forma ordinaria. Pero eso ya es como que la última parte, ¿no? Obviamente, teniendo esta fórmula, pues también en la evaluación yo les pudiera pedir, también dime cuáles son las extensiones y cuáles son las intersecciones con los ejes de las ordenadas y de las abscisas. Pero eso pues ya sería extra y que ya lo saben hacer, ¿no? O sea, no es como que un tema nuevo, solamente es aplicar lo que ya habíamos visto desde lo que es lugar geométrico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, yo tengo... Bueno, ¿me podría volver a explicar cómo sacó la abscisa del centro, por favor? Acuérdate que cuando nosotros planteamos, yo les dije, vamos a plantear. ¿Qué voy a plantear? Que un radio es igual a otro radio. Y por lo tanto, lo que hicimos fue esta interpretación del lugar geométrico, que precisamente fue el lugar geométrico llamado recta, donde la recta es la recta que pasa por el centro. Yo interpreté ese lugar geométrico, o sea, interpreté como un punto a la recta. Y con eso, entonces pude pasar a decir que este punto que te representa a todo el lugar geométrico tiene un punto específico que es el centro. Pero para poder conocer ese punto específico, por eso lo planteé a través de una igualdad de radios. Y cuando planteé esa igualdad de radios, resulta que escribí la distancia del punto P al punto R, de este punto P a este punto R, donde insisto, te está representando a toda la recta, y en esa recta, en un punto específico está el centro, y fue con la otra distancia del punto Q al punto R. Por eso hicimos todo lo que ya revisamos en la clase, ¿no? Entonces al último, resulta que lo que nos dio es que la ordenada vale 3. Entonces, como la ordenada vale 3, te regresas a esta interpretación. Esta interpretación fue la interpretación de esta recta a través de un punto. Como ya estás conociendo la ordenada, que la ordenada es 3, lo único que estamos haciendo es sustituir. Entonces, sustituyes este 3
en esta y, 2 por 3 te da 6, menos 9, por ley de la resta te da el menos 3. Pero es porque lo estás sustituyendo en el punto que te representa todo el lugar geométrico, que fue la recta donde te dijeron que está el centro. ¿Sale bien? Sí, profe, ya vi cómo. Muchas gracias. ¿De qué? Entonces dejen volver a escribir lo que borré, porque le apachurré muchas veces control Z. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ok.